Entonces, papi, aquí estamos empezando una nueva edición de En Medio de lo Desconocido. Junto a mi compadre Assault. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien aquí en mi departamento, en el nuevo set de grabación. Estamos aquí, Segundo podcast que estamos editando. sí, estamos tomando unas chelas, son exactamente las 1:46 de la mañana Exacto. y estamos aquí con Oye, salud. un salud para empezar el podcast. Bueno, vamos a hablar de el ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? ¿Por qué la gente lo inmediatamente lo relaciona con algo satánico? Algo malo, algo maléfico, brujería. ¿Qué es un ocultismo? ¿Qué es lo que abarca la palabra ocultismo? En vez de hablar del tema oculto, esotérico o algún otro paradigma que ustedes pueden pensar, vamos a hablar del lenguaje en sí. Exactamente. Yo diría exactamente con palabras que yo por lo menos doy fe. El ocultismo es toda aquella información o conocimiento que no se dé a la gran mayoría, como se diría en otros estratos sociales, a los plebeyos. Se le da a cierto grupo exclusivo de personas que tienen cierto grado social y estatus económico, O mucho decir, más alto, estratos sociales, como la o de grupos cerrados, herméticos, como le podríamos llamar. Por varias razones no se le entregaría esa información a la gente, hermético, ahí está la palabra. a los lacayos, por decirlo así, del Sí. pueblo. No se les daría esa información precisamente por dos razones en especial. Una es porque no se les quiere entregar información que sería de utilidad para poder liberarlos de alguna forma de pensamiento. Para entender mejor la palabra ocultismo sería como tener una puerta donde solo las personas autorizadas pueden entrar. Exactamente. Ese Entonces, es el ocultismo. Eso que tú, o sea, no me refiero, es como en el asunto coloquial de las cosas. El ocultismo es lo que tú no puedes saber. No, tú no debes saber, porque de poder saber puedes de hacerlo. que puede saber, una persona puede acceder a sus conocimientos, sí, pero tiene que introducirse, conocer, investigar, buscar Eso es lo que esa pasa. No, información. no debes, ellos quieren, y por eso digo la palabra, la gente de mucho estrato aquí, plata, de muchas lucas, aquí en el grupo Bilderberg, la gente con mucho dinero, generalmente tiende a guardar las cosas celosamente, como por ejemplo el nivel socioeconómico de los bancos de cada país, ¿cachai? El nivel, por ejemplo, de endeudamiento que tiene un país. Tampoco se atreverían a decir que hay empresas que tienen mucha más plata que todo un país completo. Exactamente. Entonces como hoy, más que empresas, personas. Y entre una de esas razones, como lo que estamos diciendo, un ejemplo muy claro de eso es cuando tú entras a una iglesia, pero una iglesia grande. ¿A qué me refiero? La iglesia que está en Monjita, estamos hablando de Santiago. La iglesia que Es está una en catedral, estado. es una catedral que está estado. está Monjita, no la que quemaron, No, es que hay una que está en estado con huérfanos. con huérfanos. Frente de donde bueno, anteriormente con el Evangelio sí nos conocimos en el trabajo. Trabajamos Claro, sí, trabajamos súper cerca, pero esa iglesia en cuestión, la que estoy mencionando yo, que está en Monjitas, esa iglesia, o sea, una catedral muy grande, claro, entren todos los creyentes de la iglesia, por favor, rindan culto como corresponde, eleven sus plegarias a María, todos los santos, a Jesucristo. Pero si tú entras a la iglesia y te pones pones un poco de atención correspondiente a todos los símbolos, las estatuas, vas a darte cuenta de que hay un compendio de muchas otras culturas dentro de la iglesia. Como por ejemplo, Tocaste un tema muy importante. claro que es ocultismo. A nadie se le va a decir que el monseñor, o la tumba que está dedicada al monseñor que está ahí en cuestión, es una tumba egipcia, porque está con la cruz de Nubis y con los brazos cruzados. ¿No tiene el símbolo de Ra? No, parece que también. Y aparte de eso, tiene un león que lo está protegiendo al otro lado del mundo, para pasar al otro mundo. Entonces, espera un poquito. O sea, supuestamente estamos hablando de una iglesia católica con símbolos cristianos. No, al mismo tiempo estamos mezclando simbología egipcia, greco-romana. Estamos hablando religiosamente, no estamos hablando de diseño greco-romano. Estamos hablando de deidades que se están manifestando en forma de escultura y símbolo. Tocaste un tema muy importante. Dale. Y eso creo que tocaste justo la punta del iceberg, como dicen los españoles. el tema complicado de las cosas, de hablar, por ejemplo, de muchas religiones en sí y métodos eclesiásticos,
Vamos a hablar en sí de qué significa. Tú hablaste de los greco-romanos. Ujú. Podríamos hablar del Coliseo. Ya. Ya. ¿Quién era el castigador de los cristianos en el Coliseo? Como para decirlo de una manera más. El emperador en este caso. No en tanto así. ¿Quién era? Porque el emperador era el que dictaminaba quién moría o no en los gladiadores. Ah, ya. Pero ¿quién era el castigador en sí? El verdugo de los cristianos. El juez era el César, Ya. junto con la plebe, que ellos le decían la plebe. De ahí nació la plebe. Exactamente. ¿Quién era el castigador de los cristianos? Porque la mayoría de los presos eran cristianos. Ujú. ¿Quién era el castigador? El león. El león. Ah, ya como castigo final. El Ya, si león era el sobreviviste a castigador. todos los gladiadores, te tiran. El león era el castigo. Por eso te dicen te tiro a los leones. Don Porque Francisco se acuñó significa, esa frase. porque se significa que vas a tu muerte. Claro, tenés que ser el rey de los gladiadores para ganar los leones de esos años. Pues, weón. O sea, pero es que estaba hablando de que. Bueno, creo que pudo haber gente que le ganó a algún león, obvio. ¿Cachai? Pero, ¿entiendes? Pero el punto de vista es eso. Tú hablaste de una tumba que puede tener un símbolo de Anubis, símbolo de Ra y el símbolo de un león. Para mí, todo eso no es el azar. No es al azar. Y simbología egipcia que también la pueden encontrar en los Vaticanos. En el Vaticano también hay tumbas con toda la simbología egipcia, con el conocimiento esotérico mágico de los egipcios en el Vaticano. Y también está el león. La iglesia que está llena de calaveras. Eso no, pero estaba hablando del Vaticano. Sí, pues no, pero No, acuérdate de la lo que iglesia. está disponible para todos los turistas. La iglesia que está llena de calaveras. Esa iglesia es la que está en Francia. ¿Está diciendo? Sí. También igual tiene su historia esa iglesia. Independiente de que no es tan oculta, ¿por qué la nombro? Mucha gente le tiene miedo a esa iglesia. Porque todos los símbolos cristianos están hechos con huesos humanos. Ya, lo cual significa que igual un hueso humano tiene cierta carga energética. Y no se sabe cómo murió esa persona. Murió con dolor. Es que en esa iglesia Sufrimiento, llevaron, creo que tierra o algo de Jesús. Algo donde estuvo Jesús. Algo que tocó a Jesús. Y la gente exigió morir ahí, ser enterrada ahí. ¿Cuál es esa iglesia? Voy a en este momento Vamos a poner la referencia entonces. en la referencia sí. Cuando, Me voy a en la acordar el edición. nombre. El tema es el siguiente. Si tú ocultas, por ejemplo, poniéndolo así, si tú ocultas información al público, de alguna otra manera, el público la va a buscar, aunque no sepa que la ocultaste. ¿A qué me refiero con esto? Porque de algún momento se va a enterar. Es como cuando tú entras a la catedral, para la gente que vive en Santiago de Chile, tú entras a Plaza de Armas. En la Plaza de Armas de Santiago de Chile, que es como el kilómetro cero para todo el mundo, es el kilómetro cero. Para la gente de otros países, esa es como podríamos decir que como un lado pintoresco de Chile, ¿ya? De Santiago en realidad, no de Chile. Ya, como les decía, entonces si tú vas a esa catedral, bueno, ahora la han arreglado y ahora hay tumbas de cada padre que estuvo en esa catedral. Y son tumbas de piedra. Eso es lo que siempre me ha causado ruido. Las tumbas de piedra siempre han sido simbolizados por algo muy sobrenatural, es como decir, es como morir de la forma en que Jesús lo enterraron. Por eso es la piedra, por eso eso es lo que a mí me genera el ruido, la piedra. Porque ¿cómo carajos vas a levantar una piedra tan grande para sacar un padre de ahí? ¿Me entendés? Entonces lo mismo que pasa con el Papa. El camarlengo es la persona que cuida los tesoros del Vaticano. Es como una persona muy de confianza. Si mal no recuerdo, es el camarlengo, que creo que en latín significa una persona cuidadora de ciertos tesoros del Vaticano. El Vaticano tiene muchos tesoros, de muchos que dicen que en realidad también puede tener libros que al Vaticano no les conviene que la gente lo sepa. Exactamente, como la biblioteca oculta del Vaticano. Justamente. Él da como un tema. Eso. Exactamente. Quiero dar que quieres que termine este tema. Sí, voy a terminar el tema. Dale. Mucha gente se pregunta qué es lo que oculta el Vaticano y qué es lo que oculta un papa en sus aposentos.
qué es lo que es un papa en sus aposentos. Vamos a hablar del ocultismo del Vaticano entre lo que diga el papa. Eso es lo que voy a nombrar en un momento más. Tú continúa. Como le íbamos diciendo, la segunda razón por la cual se le estaría ocultando información a la gente es porque simplemente no están preparados para asimilar una información, ya que les ayudaría de alguna forma a tener un conocimiento de conciencia, un nivel de conciencia distinto, muy distinto a lo que ya he mencionado, por ejemplo, en otros programas que he personalizado. La Iglesia Católica es un compendio de información y de recopilación de otras culturas anteriores, otras culturas cristianas mucho más antiguas que la misma Biblia. Es un compendio, es un monopolio religioso, es un monopolio de creencias. Se juntan. Siempre que la Iglesia quiso de alguna forma evangelizar un sector pagano, para poder llegar a un acuerdo, hizo un sincretismo y de alguna forma las costumbres de aquel lugar fueron absorbidas por la Iglesia Católica y simplemente le cambiaron el nombre, obviamente para a lo mejor no ser tan invasivos con la gente que vivía en aquel lugar, que eran paganos, ¿Podemos explicarle y la adoptó. Hay varios ejemplos de eso. ¿Podemos explicarle a los escuchas qué es un pagano? Mira, te voy a decir el término que yo conozco, los paganos. Después me decís tú, porque pagano viene de pagus, de un latín pagus, que significa gente del campo. ¿Por qué gente del campo? Porque se referían a las personas que rendían culto en la naturaleza misma. Por lo tanto, ellos rendían culto a los árboles, a la naturaleza, bien puede ser la magia celta, y todas sus creencias se basaban en fuerzas de la naturaleza, muy al contrario a lo que es la Iglesia Católica, que siempre se reunían dentro de un monasterio, de una iglesia, de una catedral, siempre en un lugar cerrado, apartado de la naturaleza, dentro de la misma urbanización, por decirlo así. Entonces, para ellos, pagano era directamente a los ojos de la iglesia. Claro, a los ojos de la iglesia, sí podríamos decirlo que sí, porque ya después se chacreó, por decirlo así, el término pagano. Pero pagano viene de ahí, de la gente que rendía culto en la naturaleza. Lo que estoy investigando yo Buda es un pagano, por ejemplo. ¿Ah? Buda es un pagano porque siempre está en el bosque. Bueno, pagano es aquel que no pertenece a ninguna de las religiones, también se le dice. Las religiones monoteístas, justamente lo habías mencionado. Estamos hablando, ¿cuáles son las religiones monoteístas en este caso? Tenemos el judaísmo, el islam y el cristianismo. Se le conoce como monoteísta. Monoteísta, un solo Dios único que gobierna todas las fuerzas de la naturaleza. Claro. Está presente en todas. La Santa Trinidad, ¿cómo decirlo? Claro, está presente en todo. Ahora, sin desviarme del punto. Para que continúe. Exactamente, para no desviarme del punto, el ocultismo en sí, con respecto a no entregar información a alguien, es porque mejor también en su grado superior no está preparado para asimilar esa información o nunca la va a aceptar. Claro. Nunca va a aceptar. Pedimos a una persona que no cree en Dios. Ese es el ejemplo más fácil. No cree en Dios, soy completamente ateo. Si yo me muero, me transformo en comida de gusano. Una persona así no estaría preparado para que le enseñaran conocimientos mágicos, herméticos, cabalísticos. El ejemplo más grande que yo puedo dar de personas que han cambiado, nosotros antes de entrar a YouTube, por lo menos nosotros seguíamos muchos youtubers. Y el ejemplo más grande que yo puedo hablar, por ejemplo, de gente que ha cambiado su percepción de decir soy agnóstico o soy ateo, es, por ejemplo, creo que Dross lo dijo en un momento. Yo vi los videos antiguos de él y donde él decía que era ateo y no creía en nada. Por ende, para él contar la historia de terror no era... Corríjanme por favor en los comentarios si estoy mal. Que para él no era algo que lo asustara, porque no le ha pasado cosas, ¿cachai? ¿Me entienden? Entonces ese es el punto. Él ahora de repente puede decir la realidad supera la ficción y hay cosas que él no puede explicar. Entonces también llegó un momento en que él también dejó un poco esa especie de escepticismo, decir que no cree en Dios, porque él muchas veces decía soy ateo, pero para una persona, para todas las personas, si tú dices soy ateo, es como ¿por qué odias a Dios? Eso es lo que la mayoría dice. Uno no odia a Dios, uno simplemente, un ateo no cree en la teología.
Claro, yo creo que haciendo un paréntesis, viendo cómo era Dross antes a como es ahora, yo creo que ha madurado bastante este tipo. Por eso te estoy diciendo, es que Independiente, pero yo lo veo así muy distinto, como voy a decirlo de forma bien despectiva, lo pendejo que era antes, a como está ahora, ha cambiado bastante. O sea, el Es es que una persona mucho más centrada, más maduro, en ese sentido. a eso voy a ese punto. No creo que esté tan mal la analogía que acabo de hacer. Es por decirlo que la gente, tú ves cosas que te hacen cambiar tu percepción del mundo. Y yo creo que lo que de repente los libros secretos del Vaticano, el ocultismo que hay generalmente en nuestro país, que nosotros, la gente nos oculta mucha información, las cosas serían distintas. Tú verías de otra forma la vida. Verías de otra forma a la gente con la que te rodeas. Es como decir que los detenidos desaparecidos sí saben dónde están. Sí, exactamente. La Y eso es algo que se oculta. Entonces, cuando hablamos de ocultismo, hablamos de todo lo que se oculte para el resto de la gente. Siempre son unos pocos elegidos o a veces preparados para ser iniciados en un culto secreto. Y sin más que nada de continuar con el tema, para continuar con este tema, también el ocultismo abarca, aunque ustedes no lo crean, no solamente el ámbito religioso, esotérico, místico, sino que también abarca información metalingüístico también que estábamos hablando. claro, pero que también abarca información acerca de las civilizaciones anteriores, las que no cuentan, las que no enseñan en el colegio o en la universidad, las que no acepta la ciencia oficial descubierta. Obviamente porque esto lo digo yo, porque lo estoy diciendo, es porque yo he analizado información esotérica y específicamente yo lo que me he interiorizado bastante es los Rosacruces, sin ser Rosacruz. Lo que abarcan ellos como información es directamente algo que nos van a decir a viva voz en cualquier tipo de programa televisivo, por ejemplo hablar de los extraterrestres o de un linaje extraterrestre que se encuentra dentro de nuestro ADN. Es por decirlo. También es ocultismo porque no se le va a decir descaradamente, pero dentro de estos círculos cerrados, entre ellos, es una verdad tangible. No lo van a manifestar públicamente. Toda la razón, de hecho. Mira, yo de civilización antigua, yo no soy tan erudito, pero sí sé unas par de cosas que, por lo que yo he vivido, lo que yo he averiguado y lo que yo he visto, hay cosas increíbles de repente. Uno llega a cierta parte de tu vida, sobre todo cuando tú tienes sueños, tú ves cosas, tú sientes cosas, tú sabes que hay energía en un lugar, es porque hubo mucha concentración de energía antes. O sea, es como decir, a ver, es como decir me voy a un hospital, a un hospital abandonado. Y en el hospital abandonado sientes muchas energías, a diferencia de un cementerio. Estoy hablando de la percepción de energía. Si tú vas a un hospital, por ejemplo, un hospital abandonado, vas a sentir diferentes tipos de energías. Pero si tú vas, por ejemplo, a un cementerio, no vas a sentir muchas energías. Porque al fin y al cabo, a eso es lo que quería llegar. Uno llega un momento en que no te das cuenta en qué estáis, en qué civilización tú estás. A eso me refiero. Yo he tenido sueños, por ejemplo, por decirlo de una u otra manera más, tampoco sin desviarme del tema, estoy tratando de explicarlo con las palabras más simples que pueda decir. Dicen que nosotros venimos de una civilización de Marte. Se cuenta que nosotros venimos de una civilización de Marte que era muy parecido a los grises, que usaban telas. Creo que no es tanto del video que habló Dross en su momento, sino es tanto de la información también que podemos encontrar. Los mismos expedientes de la CIA se pueden ver, porque algunos están hartos al público. Pero si empiezas a hacer análisis y a atar cabos sueltos, empiezas a darte cuenta que si los extraterrestres son seres paradimensionales, hay una posibilidad muy grande
de que nosotros vengamos de ahí. Hay una posibilidad muy grande. De hecho, si tú ves que en Marte hay cara, en Marte de repente ven cosas, es obvio que hubo una civilización ahí. Si Marte tuvo la posibilidad de tener agua en su momento, es obvio que hubo una vida ahí. Sí, también ya se están esgrimando teorías acerca de Marte, No sobre sé si todo por lo que muestra Google Mars, que es un programa donde uno puede netamente buscar cualquier punto del planeta Marte y poder hacerle un zoom y El ver psíquico de la CIA, el que habló Dross y que tú podías leer el expediente. Realmente tú lo podías leer. Mira, no sé por qué, siendo tan descarado en dejar una información abierta al público así, igual yo entraría a dudar porque lo están dejando muy abierto. Muy abierto. Es que hay un tema. Independiente de que quizás esa información esté jugada, que quiere decir que me refiero a que esté arreglada, de igual no te deja de analizar y no te deja de pensar que si mismo Stephen Hawking lo dijo, sería estúpido pensar que somos los únicos en el universo. Sería estúpido. Exactamente, con los trillones y trillones, o sea, Es como millones de galaxias que han descubierto. eso, es como por ejemplo, si tú ves que estamos en un espacio infinito, que yo creo que lo mismo pasa, si no hemos logrado descubrir ni el 15% de lo que hay debajo del mar, mucho bajo del mar, ¿te imagináis cuánto llevamos descubiertos del cosmos? Exactamente. Entonces a eso voy. Es estúpido pensar que no hay más personas o seres aparte de nosotros. Y es estúpido pensar que nosotros descendemos de algún animal o que ya también porque nos creó la teología, como dice que nos creó Dios y después sacó una costilla y creó a Mira, yo te puedo mencionar que yo he escuchado podcasts aparte de lo que estamos haciendo nosotros, que igual somos súper abiertos en cuanto a lo que es el ámbito místico y todo eso. Y en cuanto a extraterrestres, también me interesa bastante esa información. Y desde chico, igual que mucha gente se hace la loca nomás y sabe. Pero he escuchado podcasts de ciencia. Bastante conocido. Hay uno que no lo voy a mencionar el nombre, pero sí, cuando ves que invitan a sus amigos científicos, empiezan a hablar de la estrella de la NASA, qué pasa, ¿no? El extraterrestre. Y ellos no basan mucho su psicología de creencia, obviamente siendo pragmático, creyendo en la ciencia, lo que ya ha descubierto por la ciencia oficial, bla 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 bla, y de repente llegan al punto, no, yo nunca creería en los extraterrestres porque simplemente nosotros somos demasiado inteligentes, así como que somos el pináculo de la evolución, no puede haber otra vida más, y como que si creen que hay vida en otro planeta sería microscópica o a nivel celular o otro tipo de vegetal, una vida vegetal. sería estúpido pensar de repente que por eso digo, o sea, ellos piensan de esa forma, porque piensan que es el ego de la humanidad de creerse superiores. Querido escucha, vamos a hacer una pequeña pausa Dale nomás, para continuar con el tema que está bastante interesante. Luego de hablar del ocultismo, creo que vamos a agregar otra cosita, uno que otro tema sorpresa más. Yo creo que sí, tenemos el tiempo, ¿cierto? sí, además. Tenemos el tiempo para agregar Tenemos el tiempo y las chelitas que nos hagan. Tenemos el tiempo y la cherita y salud por eso. Vamos a hacer un saludo en estos momentos. Y vamos a irnos a un pequeño receso a analizar bien qué situación vamos a abordar en estos momentos y estamos al habla. Bueno, queridos escuchas, estamos de vuelta aquí con mi compadre Bargensin. Estamos hablando con Asaul. En estos momentos ya volvimos a la pausa después de habernos tomado unas buenas cervezas y seguimos tomando en estos momentos. Queda poquito. Queda poquita cerveza, pero estamos con muchas ganas de nombrarle un tema sobre el ocultismo que en este momento le voy a pasar la jineta a mi compadre Van Helsing. Exactamente, y hablando de ocultismo, queremos mencionar al cuentista, al escritor por excelencia que hablaba mucho del ocultismo, pero a su manera de ver las cosas. Ya que él oficialmente no pertenecía a ningún grupo esotérico ni nada por el estilo, pero sí, por los conocimientos que demostró en los cuentos que él escribía, daba la impresión de que tenía conocimientos. Digo. Él, lo más que se puede confirmar de él es que él accedía a ciertos conocimientos mediante el sueño y de ahí hacer una proyección astral y conectarse con esta dimensión desconocida.
¿Puedo decir una palabra? Por supuesto. En estos momentos, lo que sí yo tengo conocimiento de Lovecraft, que es un artista, nombrémoslo como es, artista, es un escritor, pero es artista. La forma de escribir es impresionante. Yo he leído un poco de él, de hecho estoy en este momento con un libro medio en stand-by porque después me puse a leer otro libro que creo que vamos a hablar en otro momento de ese libro, ¿no? Para explicarlo. Creo que también sería una buena idea agregar lectura para que la gente empiece a leer libros que uno también ha leído. Yo creo que claro, y tiene que leer cronológicamente. claro, y recomendarle libros, ¿cachai? No solo libros de esoterismo, sino libros de cómo aprender a ser un poco mejor persona o cómo ordenarte también financieramente, porque cuando uno está mal, te embarra todo el sistema. Y hay que tener criterio. En ese Hay sentido. que tener criterio para que, por lo menos entender ese tipo de cosas. Ahora, vamos al punto. El punto es el siguiente. Lovecraft, muchas veces, y he escuchado no solo esto de una persona, sino lo he leído en foros, lo he visto en... Bueno, no hemos tenido la oportunidad de meternos a la deep web. Creo que vamos a tener que empezar a investigar más a fondo. No, a mí no me interesa tanto para ser honesto. Sí, no, es que en realidad dentro de todo la pedofilia que podemos encontrar ahí. No, claro, no me Sí. quiero meter ahí. Sí. Encontrarme con quizás qué cosas. Sí, eso es terrible. Ahí estaba el libro de Tesla. Igual, Nicolás Tesla. sí, igual podríamos encontrar buena analogía. Pero Un eso día es hablar de otro tema. Tesla. Sería la baja. El tema es el siguiente. Lovecraft decían que él hacía los viajes astrales. ¿Qué estamos hablando de viaje astral? Viaje a la cuarta dimensión. La cuarta dimensión de los sueños. ¿No? Podríamos nombrar la dimensión de los sueños. Que en realidad la cuarta dimensión, mucha gente le dice que no es la dimensión del tiempo. Exacto. Pero uno puede ingresar al tiempo a través de los sueños. Ese es un mecanismo. Exactamente. Es un mecanismo. No es que él sea la dimensión de los sueños, mediante los sueños acceder a esa dimensión. Justamente, a eso voy. Para que la gente no piense que estamos entregando mal la información, sino es que necesariamente tú puedes entrar a la cuarta dimensión a través de los sueños, porque no puedes controlar el tiempo. Ajá. No puedes tener cronoquinesis. Así se le dice. Sería impresionante. Sería Impresionante. un dios del tiempo. Claro, una cosa así. Entonces, para que mi compadre Valkensin aquí presente continúe con su verborrea sobre Toda la información sobre- que tenemos dentro de Lovecraft. sí, sobre Lovecraft, hay muchos datos interesantes de Lovecraft. Por ejemplo, como decir que mucha gente cree en el culto a Cthulhu Ajá. como si fuera un dios real, y de hecho ahí es donde me causa mucho ruido. De hecho, Yo voy a contar una experiencia personal. sí, de eso. el tema de Cthulhu. Ajá. Cthulhu supuestamente está en Valparaíso y es una criatura enorme. Estamos hablando que está en lo más profundo del océano, en lo más profundo. Estamos casi tocando el abajo en el océano. Claro, sí, y para el que no sepa el fenómeno Bloop, que lograron sondear con un sonido Eso mismo. debajo del mar que estaba. Estamos hablando de en una isla, o sea, no, perdón, entre Valparaíso o Viña del Mar y la isla de Pascua. Entre esas dos provincias correspondientes a Chile, dentro de las profundidades se logró sondear un sonido que era el llamado Bloop, de una criatura que sobrepasa todo lo conocido dentro de la flora y fauna marina en cuanto a Eso quería tamaño. llegar. A eso quería llegar. Entonces ese sonido corresponde a un ser viviente con respiración y que se mantiene ahí descansando, y justamente donde Lovecraft mencionaba que estaba descansando Cthulhu. O Zulu, o Cthulhu. Chulú, como quieran, no sé. O no se los entiende dioses la pronunciación. Ñayarlatote, que está también. Eso, ahí sí que me daría miedo. Sí, El sí, tema es el siguiente. Si Cthulhu o Cthulhu está aquí, primero que nada, una criatura a esa profundidad y que resista esa presión, primero que nada, tiene que ser carnívora. Se tiene que alimentar sí, constantemente. constantemente. Porque es demasiado grande. Sí, Sí, segundo, sí, tiene que sí. ser carnívora por el tema ya qué fauna marina natural va a crecer ahí abajo. Miremoslo por un aspecto lógico, no un aspecto fisiológico, porque nadie puede tener un aspecto fisiológico de esa criatura, porque nadie puede llegar ahí. Y otro cosa que te puedo complementar, o sea, si Cthulhu tenía gran semejanza con los pulpos,
Y en este momento, en la actualidad, hay más de 30 universidades en Estados Unidos que están confirmando que el pulpo tiene ADN extraterrestre, que no es de este planeta. Impresionante el Eso hecho. está confirmado. O sea, sí o sí, obviamente no se va a decir. Ahí Es está el información. ocultismo. Ahí está el ocultismo. Hay un pequeño grado de ocultismo porque, claro, si se dice, se expresa abiertamente, públicamente, en el colegio, en las noticias, la gente va a empezar así, A me especular. picó el bichito de investigar más. Ese es el tema. E incluso Puede ser el yo, puntapié inicial para que la gente deje las religiones, puede ser el puntapié inicial para que la gente se le empiece a acaba dejar de el creer en los negocio. gobiernos. Miren, chiquillos, hablando de una religión, un tema corto entre comillas, la religión no es mala en sí, no es malo que tú tengas fe. Todos necesitamos tener fe en un Dios, ¿cierto? Todos necesitamos tener fe en algo no tangible, en algo que sintamos, en algo que queramos, en algo que amamos. Todos necesitamos tener fe. Depende del nivel de conciencia. Sí. El problema es la gente que maneja esa fe. Es la institución que maneja esa fe. Exacto. Y creo que en eso vamos a hablar en otro podcast. Yo solo dejo esa información ahí. Yo por mientras quiero hablar de mi experiencia personal. Ahora continúa con tu experiencia. Porque me hablaste del culto a Cthulhu. Yo hace años atrás, antes del año 2012, cuando ya se empezaban a profetizar un montón de desmanes que iban a ocurrir, catástrofes impresionantes, yo me manejaba por Facebook porque era como una de las cosas más, lo más parecido a un blog, que en paz descanse, porque antes existían los blogs. Está el Fotolog, está el blog. Sí, yo tenía un blog de poesía. Más, de hecho, esos blogs todavía están vigentes y no lo han cerrado nunca. Muchos blogs. De hecho, yo tenía un blog de artes marciales, pero era mío. Y todavía está ahí. Yo no me daba cuenta, no me había acordado. Yo no me acuerdo con el nombre de mi blog. Ya. La cosa es que, aparte de eso, en Facebook se generaron también varios foros de discusión. Y yo me metí en un foro simplemente porque consideraba que antes de que en la víspera de la presidencia de Obama, el presidente Barack Obama, yo simplemente opiné. ¿Fue en el año que se en inglés, el Papa Negro? Algo así, pero fue antes del 2012. Entonces, yo opiné en inglés, ya que tengo un leve manejo del inglés, pero por lo menos me alcanzó para meterme en ese foro y opinar que en realidad, para mí, Obama en ese momento iba a ser una marioneta más y que no le creía. Independiente si era como positivo para la gente de color en Estados Unidos que saliera Obama, a mí me importaba, me valió madre. O sea. Ahora, chiquillos, si ustedes no entienden el inglés y quieren empezar a escribir, a meterse en cosas de inglés, entre comillas, disculpen, investiguen. Hay no solamente el Google Traductor, bueno, hay muchos traductores que ustedes se pueden utilizar. Muchos. Yo, por ejemplo, escribo música y mi música la escribo en inglés. Exactamente. Continuando con el tema, me topé en un foro, en esos foros de Facebook, con una persona que me dijo: oh, genial lo que dijiste, te aplaudo, todo en inglés. Y me pareció extraño. Después esta persona me mandó una solicitud de amistad por Facebook, la acepté porque me pareció bastante extraño, y sobre todo por el nombre, que sea Ramsés. Y ahí le pregunté: hola, ¿qué tal? Sí, yo también opino lo mismo de Obama. Bacán, genial, bacán por eso. Y de repente él, sin ninguna pretensión, sin que yo le dijera alguna pista, así que yo quería saber de su vida, me empezó a contar de él. Y era una persona que venía de Egipto. Ojo, de Egipto. Y en ese instante este compadre me empieza a explicar directamente que era un brujo egipto que creía en la magia egipcia. Y yo quedé así como, ok. Me empezó a mandar un sinnúmero de profecías que supuestamente iban a ocurrir el año 2012. Bueno, igual posterior a esto, después agregué a un amigo de él y él me contaba cosas de él. Y después, claro, en 2012 yo había tenido como 18, 19 años y este era un niño de 15, 16 años. Después me enteré de todo eso. Y él me hablaba de su crecimiento espiritual, de las cosas que podía hacer, que podía calentarle a una persona, que podía producir calor y podía producir frío, que tenía un montón de cosas, una evidencia, y tenía un blog donde enseñaba a la gente a usar su glándula pineal y activarla de tercer ojito, y un montón de cosas que yo le empecé a dedicar. Pero él empezó a ponerse un poquito turbio y dentro de todo su blog, yo lo leía, él hablaba de que en realidad apoyaba mucho el lado del satanismo, sin ser satanista. Hasta que me empezó a hablar del culto a Cthulhu y de que no solamente él se manifestaba en el culto a Cthulhu, no solamente él.
¿A qué voy yo? Es que había un movimiento que creía de verdad en Cthulhu. Esta es una referencia que después yo encontré en un capítulo de Cazafantasmas, donde hay un culto a Cthulhu. De los monitos animados, estaba hablando de los monitos animados. Pero él hablaba directamente de que sí había gente. Y me mostró un blog de gente que creía en Cthulhu. Y que iba a llegar el año 2012 y lo iban a revivir. De alguna forma lo iban a despertar con ciertos rituales. Y yo dije, ¿qué es esto? Dios mío, what the fuck. Bajo las aguas descansa el gran titán de tierra sin los pies. Exacto. Ese es el tema. Uno. Si podríamos mencionar más frases de Lovecraft, estaríamos feliz de la vida. A mí me encanta Lovecraft, insisto, chiquillo. Yo creo que. ¿Puedo decir una frase? Sí, por supuesto, por supuesto. No está muerto lo que descansa eternamente. Oh, ya, sigue contando. El Lovecraft crea una especie de religión, si ese es el tema. Se crea una especie de religión, se crea una especie de deidades. Es impresionante el poder que puede generar un relato. Sí, un relato. Eso, Un relato eso es bien un contado. cuento. ¿Cómo Sí. puede calar en el inconsciente de cualquier persona que lo lea? Podemos analizar dos cosas. Lovecraft soñó y se metió en la cuarta dimensión y vio cosas que realmente podían pasar, o Lovecraft en su gran imaginación, en su gran inteligencia y en su gran arte, porque escribir podemos decir que es un arte, no solamente los que pintan es un arte, o los músicos, me incluyo, no solamente los. Entonces, en la escritura se convirtió en arte. Y ahora nosotros, por ejemplo, en el metal, a nosotros somos metaleros, nos gusta la música, pero en el metal hay muchas bandas, y yo personalmente lo puedo decir y puedo recomendar, hay muchas bandas que le rinden culto a Cthulhu. Mira, y sobre sobre todo todo la en más el death conocida metal. Metallica, Danos, de Carlos Cthulhu, pero En fue, Chile. fue genérico. En Aquí Chile. en Chile también. Unausplenchichenkulten es una banda chilena que le rinde culto a Cthulhu. Tiene temas como Nia Yarlatotes, ¿cachai? Entonces estamos hablando de una banda que en sí te sacó los cuentos de Lovecraft y aparte de sacarte los cuentos creó un culto al culto. Creo que hay otra banda que tiene el nombre de Cthulhu en su nombre como banda, pero no recuerdo el nombre exactamente. No. Pero sí, no alcancé a verlos. Llegué cuando habían terminado, llegué a tocar el bar de René y habían tocado. Yo a escuchar tu no. Yo a estos compadres tengo 2 discos y son mi banda favorita, no lo he visto en vivo, pero son una banda de death metal. Generalmente en el death metal se da mucho el culto a Cthulhu. Mira, no. En el death metal se da mucho el culto a Cthulhu. La gente no lo menciona, Ya. pero sí se da mucho el culto a Cthulhu. De hecho, están los tatuajes, están las letras, están las formas de presentar, están las formas de mirar. Ellos generalmente es una forma de decir yo vivo el culto a Cthulhu. O a Cthulhu, como quieran decirlo. Cualquiera de las dos palabras está bien dicho. Porque en el fondo nadie sabe cómo se pronuncia esa cuestión. Justamente. Entonces, eso es lo que les comento. Lovecraft es una persona que creó. Es como Geiger. Richard Giger. Sí, Geiger. Sí, también tiene harta relación con los curantismos. Te quiero mencionar algo bien que tú no sabías. Dígame. ¿Tú sabes qué relación tiene Aleister Crowley con Lovecraft? A ver. Porque Aleister Crowley creó como la religión, o más que religión, sistema de creencias con un nombre que era los telemeicos. ¿Ya? Telemea. Pero entre comillas, Crowley igual viene del hermetismo. Viene del hermetismo, viene con los conocimientos, es un brujo, un mago que participó de varias sociedades secretas. Conoció el Kialebo. Sí, pero es que eran, ¿cómo se llaman? Paralelos. O sea, el Lovecraft hacía sus cuentos, porque son de la misma época. Y Crowley con sus cultos. Y entre los dos, supuestamente Crowley admiraba a Lovecraft. Es que Lovecraft hablaba de algo así. Y Crowley, de alguna u otra forma, hablaba del universo de Lovecraft, pero con otro nombre. Es la única diferencia que hay entre Lovecraft y Aleister Crowley. Es interesante el hecho de decir hoy y mezclar la cuarta dimensión. Creo que puedo hablar de un tema de cuarta dimensión, pero primero termina tu idea. Es que me dice eso, me dan ganas de hablar de eso, porque no he podido terminar este tema.
hay un nombre de un precursor que quiso continuar la religión telemeica. Y esta persona vamos a tener que hablar después específicamente de esta persona. Investigar de la religión telemeica. Porque él continuó y dentro de todo el glosario, ¿cómo decirlo? Las estipulaciones de esta religión telemeica, habló de todos los dioses de Lovecraft como algo correspondiente a un plano astral donde existían estos seres semidioses o dioses, o los seres primigenios, que en el fondo eran seres mucho más evolucionados que el hombre, pero obviamente en un estado distinto, por lo menos el que no se puede entregar. Y no, de verdad, esto da para rato. Así que, cambiando de tema, porque no vamos a profundizar directamente en Crowley en este momento, ni tampoco en la religión telemeica, es un tema que da del para metismo. rato. En este momento vamos a hablar del metismo. Y en otra ocasión vamos a hablar de eso, porque de verdad es que es un tema muy cabezón. Y por lo menos ahora me estoy enredando bastante, porque no estamos desviando el tema. Pero todo Eso base es en base al ocultismo. En realidad no es un desvío del tema, es hablar de ocultismo. Lovecraft hizo un cuento, hizo una mitología, creó una ficción. Hizo un culto. Y de la ficción la gente lo tomó en cuenta, pero sin querer queriendo estamos hablando de alguien que lo está tomando en cuenta, que corresponde al mundo esotérico, que es Aleister Crowley. Aleister Crowley, independiente de que fuera una persona nefasta, fue un genio en lo que hacía. Todos dicen que fue un genio. Por lo menos las personas que lo conocían, era un genio porque logró hacer cosas que otros no podían dentro del mundo de la brujería. Sí, se dice que hizo una invocación y abrió un portal y se manifestó un ser un poco extraterrestre, de apariencia con los extraterrestres grises, cabezón, con el cuerpo pequeño. Y una vez que lo invocaron, obviamente de forma bien maléfica, porque Aleister Crowley necesitaba el sacrificio de un ser vivo. Aleister Crowley dijo: el sacrificio más idóneo es el de los niños, porque estamos hablando de un alma pura. Exactamente. Con eso a mí me indica que es una persona nefasta, pero independiente de todo eso, es una persona que era un genio en lo que hacía. Claro, lamentablemente un genio ocupado en el mal. Dentro de todo, igual hemos abarcado bastante en esta noche. Saúl, ¿qué opináis? O sea, de verdad, con respecto a este programa, estamos abarcando mucho aristas y como que tendría que durar un poquito más de 2 horas para poder hablar todo lo que tenemos en la cabeza. Una pincelada de todo lo que tenemos en la cabeza. Porque entonces, el ocultismo. Lleguemos a una conclusión. De la cuarta dimensión vamos a hablar en otra ocasión, pero... Es que lamentablemente tantos temas que después vamos a hablar de otro tema y lamentablemente vamos a tener que hablar nuevamente del otro. Sí, el tema de la cuarta dimensión voy a hablar de una experiencia que yo he tenido. Y creo que tuve la suerte de empezar a moverme por esas dimensiones. Creo que podría contarlo en este... Dale, contame. Mira, lo que pasa es que la gente que siguió desde que yo entré aquí, va a saber que yo tengo una historia ya un poco más complicada en mi momento de vida. Ustedes, creo que si no vieron el video, vamos a dejar los 2 videos abajo en la descripción para que ustedes puedan verlo y se pongan al corriente de qué es lo que viví yo. Los Shadow People, la gente sombra. La gente sombra, justamente. Empecemos con En Tierra Derecha antes de terminar este tema. Independiente del ocultismo que estuvimos hablando en su momento, hablamos de Lovecraft y lo que genera y el culto que genera él, el ocultismo que genera también Lovecraft, el ocultismo de Stark Lovecraft y Aleister Crowley. Hablamos de muchas cosas, el ocultismo del Vaticano, de las iglesias, de los símbolos. Todo eso, gente, antes de que yo le empiece a hablar, prefiero que tengan dudas. Una persona que duda es una persona que busca saber. El conocimiento se tiene que buscar. No te va a llegar. Nosotros podemos dar una idea, pero si ustedes quieren complementarla, necesitan buscar. Exactamente. Nosotros no somos dueños de la verdad, sí, pero al mismo tiempo un punto de vista inicial o un punto de vista que ustedes pueden tomar si quieren interiorizarse en el tema. Tampoco somos unos grandes eruditos en la palabra. No, pero por lo menos a comparación a otra gente que hace podcast que habla y me da cuenta que no sabe. Nosotros hablamos dentro de la experiencia personal, tampoco nos consideramos dueños de la verdad y siempre decimos
que si tenemos algún error, por favor nos corrijan abajo en los comentarios. Claro, estamos abiertos A debate y a arreglar siempre la y cuando sea de situación. forma respetuosa. Si usted no cree en lo que estamos diciendo, entonces ¿para qué no está escuchando? Justamente. Entonces, vamos a hablar de cómo entrar a la cuarta dimensión. Uno generalmente cuando está en la parálisis de sueño, tú puedes desdoblarte. El tema es controlar la parálisis de sueño. La parálisis de sueño, ¿cuánto dura? Dura generalmente 5 segundos. 5 segundos, 6 Sí, segundos. no más de Llega 10 a segundos. 1 minuto, está todo a reventar. Y eso es largo para una. Bastante traumante. Para una. La gente lo siente que es más largo porque generalmente se desespera. Pero si tú conservas la calma, si tú controlas esa sensación, te vas a poder mover a tu gusto. Pero dentro del campo astral. Ahora, hay que considerar los riesgos. ¿Ya? Porque yo no aconsejaría meterse Yo en no ese lo he plan. hecho y llevo muchos años haciendo. Pues, continúa. Ok. Yo opino eso porque vamos a hablar directamente en la materia esotérica. Uno tiene que desarrollar cuerpos astrales, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo físico, que están más allá de lo tangible, de las manos que ustedes toman. Cada vez que estrechan la mano al otro, hay algo más que abarca el cuerpo humano. El cuerpo energético de una persona tiene forma de huevo, tiene una forma ovoide. Si hablamos de una persona que tiene desarrollados sus cuerpos energéticos. Entonces, si no hay desarrollo del cuerpo energético y te estás metiendo en esa dimensión, estás expuesto a que dañen tu energía, tu aura. Ese es el problema. Y ese es el riesgo. Y ese riesgo también puede ocurrir con la droga. Es Tú lo has uno de dicho. los riesgos. Es uno de los riesgos. Tú lo has dicho. Entonces, Ese es el siguiente. hay que liberar a la gente de repente. Si la gente si logramos algo ¿cómo se llama? Razón con la gente, que no Chiquillo, encuentre la razón. reitero, Ojo, las drogas directamente que quieran ver cómo te expanden la conciencia, no van a ser un riesgo si ustedes no tienen desarrollo del cuerpo Eso. energético. Y tampoco estoy diciendo prueben la droga una vez que tenga el cuerpo energético listo. No. No, Chiquillo, tampoco. le es voy a buena idea. decir el mejor consejo que yo les puedo dar. Yo fumo marihuana. Y soy una persona que lo hace regularmente. El mismo Ángel Sin muchas veces. Y aparte soy muy respetuoso con ese tema. A la gente que no le gusta yo me alejo y no molesto a nadie. Pero jamás uno debe hacer una terapia de Reiki, uno debe meditar, uno debe enterarse, jamás debe hacerlo en algún estado, ni sea con pastillas, ni sea con, dígase copete o dígase motel. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque uno tiene que, cuando estás tú meditando, cuando estás tú haciendo muchas cosas, tienes que estar 100% puro, limpio. A lo más por lo menos 2 días sin hacer ni una cuestión, ¿cachai? Porque tú tienes que estar puro. Yo entré a la cuarta dimensión por pura suerte. Es que mira, es que por ejemplo a Sí. los niños que le da la parálisis del sueño es porque lograron tener acceso a la cuarta dimensión, como tú dices. A tener una proyección astral. Y un niño, porque un niño tiene más capacidades que un adulto. Los niños son muy perceptivos. Demasiado. El tema es el Por eso siguiente. es que ir perdiendo esa habilidad. El tema es el siguiente. Yo llegué ese día, bueno, vamos a hablar, llegué, me acosté, a morirle cosas. Esta tarde, mi hija llegó ese día. Para llegar yo me sentía bastante mal. Creo que Ángel Sin sabe por qué y mucha gente que no se tiene que enterar. El tema es el siguiente. Uno se controla. Yo dejé de consumir estupefacientes por unos par de días. Y me voy a dormir tranquilamente. Terminé de dormirme tranquilamente. Terminé de acostarme. Me iba a dormir tranquilamente. Y empiezo a sentir la parálisis. Y me desespero. Porque estaba solo. Tú sabes que yo vivo solo. Estaba solo. Ni mi perro me escuchaba. Entonces fue como que desesperante. Me empecé a relajar
Y empecé a decir, yo tengo control, yo tengo control, yo tengo control. Y ahí fue cuando llegué, ¿cómo explicarlo? Me cuesta explicarlo, mencionarlo en palabras. Ahí es cuando vi mi pasado. Ujú. Y vi también un poco de mi futuro. ¿Entiendes? O sea, vi mi vida reflejada en mí. Y eso para mí fue entrar a la cuarta dimensión. Eso para mí fue una forma de decir, compadre, logré dominar ciertas cosas de mi vida, llegué y me metí a la cuarta dimensión sin siquiera nada. Uno no espera entrar, uno no busca, no voy a dormir ahora, me da la parálisis y voy a estar con entrar a la cuarta dimensión. Uno no entra ahí como quiere. Uno simplemente te llegó la oportunidad y me vi a mí. Me vi. Y no sé cómo explicarlo. Pero es una forma de decir que tú estás como en un espacio-tiempo en que no hay nada. En la cuarta dimensión está solo lo que tú vas a vivir o ya viviste. Y después que ya viviste, lo único que te hace hacer es volver en un periodo corto de tiempo. O sea, estamos hablando de una especie de noción de atemporalidad. Justamente, uno Sí. puede estar, 5 días podéis sentir que pasaron, pero en realidad pasaron más 3 horas, 4 horas. Pero igual estando consciente de que hay más dimensiones. Si te caes en esa, no, tampoco decir que eres todo. Claro. Que es todo. Así como el brujo o la supuesta vidente que dice, ay, va a haber una catástrofe, en el fondo está viendo el inconsciente colectivo. La gente Claro. que se conecta con el inconsciente colectivo. Que tiene cierta frecuencia. Entonces, eso es lo que ve, esa frecuencia. No está viendo más allá, la verdad. Es muy distinto, ay, que me conecto con toda la gente. No, estás conectando con la gente, no quiere decir que veas la verdad. No, para nada. Para nada. Bueno, llevamos bastante tiempo en este. Voy a terminar Vamos a terminar este podcast, más o menos confirmando cualquier cosa que quieran escribirnos en la caja de comentarios, también el correo píldorasdeterror@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos, claro, querido escucha, de verdad. fue un correo que estábamos haciendo, el píldorasdeterror.com, @gmail.com, es un correo con el que empezamos esta iniciativa de misterios con el profesor también. Y claro, ahí nos pueden escribir también seguidamente para cualquier tipo de pregunta que nos quieran hacer o cualquier tipo de debate. Estamos abiertos al debate, siempre y cuando sea de forma madura. Y si ustedes no creen, simplemente para que nos escuchen. La gente tiene mi correo, creo que lo dejamos en el correo. Repítelo por favor para la gente. Mi correo es jose.lp.bl@gmail.com. La B es B de burro, para que no tengan problema de identificarlo, justamente. Bueno, muchas gracias por escucharnos. En alguna ocasión voy a explicar mucho más de qué es la cuarta dimensión, de qué realmente viví ahí y insisto, tuve suerte. Exactamente, yo mismo te lo digo, no tuviste suerte. No abusen de su suerte, chicos. Esa es la enseñanza, la moraleja de este capítulo. Los vamos a dejar entonces. Un saludo, un abrazo para todos, chicos. Sí. Larga vida. Larga vida. Y yo, mi frase típica, Uh-huh. tengan éxito, la suerte es para los perdedores, así que les deseo mucho éxito. Exactamente, para todos ustedes. Que tengan muy buen día. Esta ha sido la finalización de este capítulo de En Medio de lo Desconocido. Terminando con justo las 3 de la mañana. Ah, ya, no quería ni saber. ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Buenas noches. Hasta luego.